no gastar mucha plata en estas compus, no te va a levantar mucha velocidad. Hola amigos, hoy quería explicar un poco sobre esta computadora, sobre este dispositivo VGH. Bueno, me trajeron para actualizar porque dicen que está lenta. Mira, tiene Intel y todo. Pero quería explicar algunas cosas que se pueden modernizar en esta computadora para que no quede lenta, por ejemplo, ¿no? No se puede hacer mucho con esta compu. Podemos cambiar, por ejemplo, un disco SSD porque tiene disco mecánico por un disco SSD. Pero tampoco te vas a acelerar mucho esta computadora. Por unas razones que, mira, vamos a propiedades del computadora. Y vamos a ver qué tiene. Esta tiene Intel Celeron. Intel Celeron con velocidad 1.6. Normalmente es menos velocidad tiene ahora que, por ejemplo, un teléfono. Ahora un teléfono, último teléfono, tiene mucho más velocidades, digamos, ¿no? Y tiene memoria instalada de 4 GB. Se puede levantar memoria a 8, se puede levantar memoria a 16, pero te digo la verdad que igual no te va a levantar mucha velocidad, porque te va a frenar velocidad de microprocesador que tenemos por acá. Por eso, si vamos a instalar algún programa como Cacheman y todo, acá está instalado solo Windows, digamos, no está instalado muchos programas y mira cómo tenemos de posibilidades. Esto sin usar nada ya casi ocupa 50-60% de potencia de microprocesador y memoria está a la mitad, 2 GB. Esto solo arrancar Windows, ni hablar abrir algún programa o algo. Fíjate cómo microprocesador se pone durito para abrir un programa. Mira, 100%. Y es solo para abrir navegador. Todavía tenemos de 4. Por eso, si levantas a 8 o levantas a 16, no importa. Te vas a tener memoria libre, pero el microprocesador va a estar ocupado con todo. Con toda la potencia. Por eso es equivocación que, por ejemplo, levantamos plaquetas de memoria y computadora va a estar más rápida. No, es como auto, por ejemplo. Si ponemos rueda deportivo con un motor viejo, con un motor que no tiene potencia, igual el auto no va a ir como un auto deportivo. Tiene que estar justo y microprocesador y memoria. Única cosa que se puede levantar un poquito. Aparte ahora viene Windows 10, Windows 11 está usando gente y está actualizando, entonces pone más y más pesado Windows para de hoy, digamos, ¿no? Para estas computadoras, único que se puede hacer es instalar un disco SSD. Pero no más, mucho más no te haces. No gastas plata, por ejemplo, para comprar más memoria que sale carísimo para esta, porque igual todo esto te va a frenar microprocesador. Esto que quería explicar porque mucha gente piensa que bueno, ahora levanto la memoria, gasto por ahí, gasto por acá y voy a tener muy rápida computadora. No, no te vas a tener muy rápida computadora. Ahora voy a probar abrir Adobe Reader y mira de microprocesador cómo está haciendo el microprocesador. 100%. 100%. Es no abrir documento, es solo abrir programa. Es este problema de estas computadoras con Celeron. Celeron es microprocesador más barato, más económico, es microprocesador para pobres, digamos. Por eso si tenés posibilidad no comprar con Celeron, con alguna otra marca, mejor. Con Celeron es para ver, no sé, leer noticias, leer tus diarios o bajar email, entrar. Espero que sea ayuda para alguien, no gastar mucha plata en estas compus. Chao y hasta el próximo video.